La liberación miofacial es una terapia manual que pretende tener efectos sobre la fascia mediante movimientos y presiones sostenidas. La autoliberación miofacial está en auge ya hace varios años y es utilizada con el objetivo de reducir las barreras restrictivas o las adherencias fibrosas. Se utilizan herramientas como el rodillo de espuma, los sticks y pelotas. Pero entonces, para entender cómo funciona esta modalidad, primero habría que comprender el concepto de fascia. La fascia envuelve todas las estructuras de nuestro cuerpo, las conecta entre sí, brindándoles soporte y determinando su forma. Desde músculos a tendones y vísceras, cada parte del músculo, cada una de sus fibras y fascículos está rodeada por la fascia. Vendría a ser una especie de interrumpida red de comunicación corporal. El continuo facial es esencial para transmitir la fuerza muscular, para una coordinación motora correcta y para preservar los órganos en su lugar. A grandes rasgos podemos decir que hay dos capas, una superficial y una más profunda. La superficial está más en contacto con la dermis, es decir, con la piel, y la profunda más en contacto con el músculo. Y tiene una doble función, la parte superficial de transmisión y la parte profunda de transmisión y de coordinación de tensiones musculares. Por eso sería más correcto hablar en términos miofaciales, es decir, mio de músculos y faciales de fascia, ya que es un sistema integrado que, como dijimos anteriormente, la fascia va a ayudar junto con el músculo a realizar de forma más eficiente la transferencia de fuerzas a lo largo de todo el cuerpo. Veamos un ejemplo. Como vimos en el video de estabilidad central, si no lo viste te lo dejo acá arriba, la fascia toracolumbar será la encargada de transferir las fuerzas entre los miembros inferiores y superiores, más específicamente entre el glúteo mayor y el dorsal ancho contralateral. Entonces, se estarán preguntando, bueno, mucha fascia, pero ¿qué es lo que estamos haciendo cuando nos pasamos el famoso foam roller? Cuando el tejido se vuelve rígido o se generan adherencias, es decir, fibrosis entre las capas del tejido, se genera como resultado restricciones en el movimiento. El término de fibrosis hace referencia al proceso de cicatrización del tejido conectivo fibroso, el cual se forma en exceso. La adherencia va a ser el resultado de esa fibrosis. Entonces, las lesiones del sistema facial se pueden producir por tres razones. Traumatismos directos sobre la fascia, como por ejemplo alguna lesión. Sobrecarga por posturas viciosas, como por ejemplo las malas posturas en el trabajo. O por microtraumatismo de repetición, es decir, sobrecarga en el entrenamiento. Y también inmovilización prolongada, por ejemplo, un yeso. El punto gatillo miofacial produce dolor sin compresión. Es muy sensible a la palpación y produce un patrón de dolor característico para el músculo. Puede impedir la elasticidad muscular y produce debilidad, así como también una respuesta de contracción muscular. El acortamiento del sarcómero causará una disminución en la longitud del músculo. Este acortamiento del músculo, junto con la protección muscular debido al dolor, conducirá a una mayor pérdida de elasticidad muscular, lo que puede afectar una mecánica articular adecuada. Es por todo esto que aparece la autoliberación miofacial como una modalidad cada vez más común para complementar los métodos tradicionales de tratamiento de tejido blando. Revisando varios estudios científicos, los cuales como siempre se los dejo citados en la descripción, encontramos distintos beneficios. A diferencia de la elongación que, como vimos en el video anterior, hasta el día de la publicación de este video no hay evidencia que respalde lo que se suele creer con las elongaciones post-entrenamiento. Si les interesa, les dejo el contenido acá arriba. Dicho esto, la autoliberación miofacial sí sería una herramienta muy interesante para mejorar el rango de movimiento, corregir desequilibrios musculares,
recuperación post-entrenamiento y reducción de DOMS, y para la sensación reducida de la fatiga luego de entrenar, lo que permitiría extender el tiempo de entrenamiento y el volumen, que puede conducir a mejoras crónicas en el rendimiento. Los rodillos vienen de distintas densidades y materiales, lo que va a provocar una variable en la intensidad. Pero, ¿cómo aplicar luego del entrenamiento? No hay protocolos o métodos específicos que determinen la cantidad exacta de trabajo. Un estudio reciente de Hughes y Reimer indicaron que un mínimo de 90 segundos por grupo muscular podría traer efectos beneficiosos para la reducción de los dolores o molestias. Otra opción sería dividirlos en 3 series de 30 a 50 segundos por grupo muscular. Si se encuentra una adherencia o restricción, se debe mantener la posición durante un mínimo de entre 90 a 120 segundos. También es interesante aplicar en otras situaciones, por ejemplo como precalentamiento o al finalizar un partido. Hasta incluso durante un partido. Es el caso de los jugadores de básquet que van al banco, se los suele observar con el foam para mantener el rango de movimiento adecuado. Y también es interesante para los deportistas luego de un viaje, que pasan varias horas sentados en una misma posición. Si bien el foam se puede usar solo o junto con rutinas de estiramiento, su aplicación podría ser beneficiosa para las personas que se relajan en casa o mantienen una postura en el trabajo durante mucho tiempo. Veamos algunos ejercicios. Comenzando con la musculatura de los gemelos, podemos apoyar una pierna flexionada en el suelo, mientras que con la otra nos masajeamos con el foam. Si queremos mayor intensidad, una variable sería con las dos piernas sobre el rolo. Y para agregar todavía más intensidad, cargado, es decir, cruzando una pierna por encima de la otra. También se puede ir rotando la pierna para llegar a distintas partes que integren, por ejemplo, este grupo muscular de los cuádriceps. Siempre se busca realizar un buen recorrido sobre toda la musculatura. En este otro ejercicio vemos un trabajo sobre el tensor de la fascia lata, la cual suele generar un dolor intenso si es que está muy rígida. También se puede trabajar con el foam sobre el músculo piriforme o piramidal. Pasamos al tren superior. Vamos a liberar la tensión acumulada en la musculatura del dorsal ancho. Continuamos con los trapecios, un ejercicio altamente recomendable, muy relajante a la hora de liberar tensiones. También podés hacer énfasis, como vimos anteriormente, sobre la fascia tóraco-lumbar. Y para ir finalizando tenemos el stick como otra variable, el cual al estar revestido de otro material le permitirá llegar a los puntos gatillos más fácil, profundizando en el tejido blando. Por último, acá tenemos una pelotita de tenis, que en este caso la utilizamos para promover una sensación de masaje sobre la fascia plantar, jugando con nuestro propio peso corporal. Podremos variar la intensidad llegando así al punto gatillo, como también cambiando el material por uno más duro. Si llegaste hasta acá es porque seguramente te gustó el contenido. Suscríbete, así no te perdés el próximo video.